no hace tanto como Julio Enches estuvo también aquí y es un gusto tenerle nuevamente, ¿no? Siempre son pocas las veces que se tiene a gente que merece la pena. Y entonces el caso de don Julio es paradigmático, ¿no? Él ha marcado un antes y un después en unos aspectos que eran muy necesarios. Recordemos que cuando el movimiento hispanista comenzó a aparecer, comenzó precisamente reivindicando la historia, ¿no? Y entonces se reivindicaban fundamentalmente hechos históricos, hechos notables de personajes famosos, se reivindicaban figuras, personas, se reivindicaba una labor civilizadora, pero nunca se había entrado en algo que es fundamental, y es precisamente en analizar lo mejor posible una compilación, un compendio legislativo que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y él me lo podrá corroborar o no, que es experto en ese asunto, ¿no? Que son precisamente el derecho indiano, ¿no? El derecho indiano no se suele hablar de él, desafortunadamente. Se habla mucho del derecho romano, incluso se habla del Código de Hammurabi, pero resulta que del derecho indiano no se habla. Cuando el derecho indiano supera con mucho, porque el derecho romano es muy institucional, pero el derecho romano desde un punto de vista social no tiene nada que ver con el derecho indiano. Entonces llama pues, poderosamente la atención que esté tan abandonado, ¿no? Cuando sin el derecho indiano el papel de la monarquía hispánica en el Nuevo Mundo hubiera sido otro, pero el derecho indiano marcó lo que se quería hacer. Y entonces el papel de Julio Enche es fundamental para explicarnos eso, ¿no? Él es abogado y un abogado, muy buen abogado, un abogado de prestigio, pero yo creo que pasará precisamente por su labor, no sé si tanto en los estrados de los juzgados como por su tarea en la defensa de lo que es el derecho indiano y además su divulgación. Tiene el libro clave, bajo mi punto de vista de él, es precisamente las leyes de Indias, si bien había participado con otras personas en otro libro coral que fue Cartas hispanistas al rey de España, un libro muy interesante, que yo creo que quizá no se le ha promocionado lo suficiente, ¿no? Y me acaba de comentar que está ya próximo a salir otro libro también coral con compañeros de viaje en el libro muy importantes que se titulará Los historiadores hablan. De momento yo hablo fundamentalmente de las leyes de Indias, pero también de que ya está, ¿no? Me están enseñando por ahí el libro, con lo cual no es que vaya a salir, es que ya ha salido. Bueno, a veces uno se le escapan detalles. Simplemente no tengo más que decir, solo que es un placer, Julio, tenerte aquí de nuevo y pediros un fuerte aplauso para él. Pues muchas gracias, Marcelino, por la introducción. Especialmente gracias a todos los que hacéis posible estos actos. Es de admirar, además de que son muy necesarios, porque desgraciadamente lo que aquí contemos y vamos contando no se va a oír en las universidades prácticamente, ni en colegios, ni en institutos. Hoy en día toda esta gran y larga etapa histórica solo se va a conocer en actos culturales como estos, ¿no? Y bueno, como es la segunda vez que estoy en Gijón, a Dios gracias, afortunadamente, pues pensé darle un énfasis a otras cosas de las leyes de Indias, dejar dichas otras por encima, porque bueno, hay público que no estuvo la otra vez, pero creo que convenía, dado que esto no es nada más y nada menos que una legislación de 320 años en vigor en Hispanoamérica, en vigor como ley aplicable, pero luego las repúblicas independientes, cuando nacieron, seguían aplicando las leyes indias como derecho supletorio, y en el Caribe, 400 años de vigencia. Entonces, figúrense si esto da para lo que da, ¿no? Da para muchísimo. Bueno, el título con el que hemos convocado es El ordenamiento de protección a los pobladores nativos de América, que esa era la intención de las leyes de Indias. 6.500 leyes, esa era la intención. Pero
hay otros aspectos y yo hoy quería pues entrar por otro lado, ¿no? Como era, a ver, vale. Vamos a ver, yo quiero desmontar algunos mitos de la leyenda negra con las leyes en la mano, con lo que dicen las leyes, que las van a leer ustedes, no se lo voy a contar yo, las van a leer ustedes, y algunas cosas que han quedado arraigadas como dogmas de fe. Y uno primero era que las Indias eran la Arcadia feliz, aquello era el paraíso terrenal. En esto tenemos culpa los españoles, porque hubo algunos que con intencionalidad política, entre comillas, como Bartolomé de las Casas, se postuló el decir que el indio era pues un ser celestial en la tierra, ¿no? Y otros, el mismo Colón también, dijo que el paraíso terrenal estaba allí. Lo dijo, le iba tan mal y era tan fracasada las primeras expediciones de Colón que para animar a los reyes a que le siguieran apoyando decía que es que estaba buscando el paraíso terrenal. Entonces, bueno, somos parte responsables de este mito. Bueno, otro mito es que se imponía la religión por la fuerza y la guerra, que lo vamos a ver y desmentir que esa falsedad. Se requería a convertirse a la fe sin entender una amenaza, el requerimiento. Otra institución por ahí que han manipulado y distorsionado, que había un bando español invasor y un bando indígena indefenso, o sea que esto eran como un equipo de fútbol contra otro, y que las leyes no se cumplían. Todo eso voy a intentar hoy pues eso, en 45 o 50 minutos, y he pedido que me hagan señas si ven que me paso para dejar tiempo a charlas y debates. Bueno, yo antes de empezar en materia quiero que sepamos de dónde partimos en 1492. En España, en particularmente los reinos cristianos de la península y muy en particularmente en Castilla, existía una tradición jurídica muy importante que empieza con las partidas de Alfonso X el Sabio de desarrollo jurídico en la sociedad para proteger a los vasallos y para hacer un ordenamiento jurídico justo. Y figúrense si son importantes las partidas de Alfonso X el Sabio, que en el Capitolio de Estados Unidos, los padres de la nación norteamericana, entre los símbolos que reflejaron allí está Alfonso X el Sabio, por esas partidas. O sea, lo tienen que valorar más los de fuera que los de dentro. Como ejemplo, base jurídica de igualdad, de justicia, de protección a los vasallos. Bueno, había una tradición jurídica importante en España, que son las partidas de Alfonso X el Sabio, luego son las leyes de Toro, promulgadas con Isabel la Católica, y las leyes de Indias. O sea, no veníamos de la nada. No veníamos de la nada. Esas partidas de Alfonso X el Sabio es el derecho romano que pervive hasta nuestros días, pero pasado por el humanismo cristiano. Incluso esas partidas tienen de interés que le dicen al rey cómo tiene que legislar, cuáles son sus límites, cómo se van a hacer las leyes, cuándo las leyes son justas, cuándo debe rectificar el rey, quién debe avisar al rey que las leyes están mal hechas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, miga, tiene mucha miga, ¿no? Y en tema de leyes de Indias, pues para que tengan una breve imagen, esto es solo una diapositiva, podría poner 3 o 4 más, qué es lo que están regulando, ¿no? Figúrense cabildos, haciendas, prisiones, los matrimonios, las herencias, los viajes, la navegación, los menores, los puertos, los montes y las aguas, los registros públicos, los bienes de difuntos, los pasajeros, los jueces, los extranjeros, los caminos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es un ordenamiento jurídico desarrollado. Esto no son 4 leyes, son un ordenamiento jurídico que tiene vigencia 320 años. Insisto, las propias repúblicas lo asumieron como derecho supletorio, es decir, como ley que se aplicaba cuando no hubiera ley o en defecto de otras leyes. O sea que ahí hay una labor interesante. Aunque sea una pincelada, pues yo siempre que hablo de esto tengo que hablar de Isabel la Católica, porque como no se va a hablar en ningún lado y si se habla es para mal, pues tenemos la obligación de contar la verdad, duela a quien duela. Esta mujer es un gigante de la historia, porque cambió la historia de España, cambió la historia de la cristiandad, pero no solo eso, sino que cambió la historia del mundo. Prueba de ello es que, bueno, aquí en los países hispanoamericanos hay muchas ediciones, yo que me gusta la filatelia, de sellos en honor a Isabel la Católica, ahora tienen sus monumentos. La Segunda República, por supuesto, hay ediciones de sellos de Colón, de Isabel la Católica, etcétera, en toda nuestra historia, ¿no? Porque es un personaje que cambió la historia universal. Podía no haberla cambiado, podía haber sido otro, pero fue ella. En el sentido de que apostó por un viaje que no apostaba nadie, ¿no? O que tenían muchas reservas. Pero Isabel la Católica, que es lo que quiero decir, la primera ley cronológicamente
de la ley de Indias, del 23 de mayo de 1493, cuando Colón llegó a Barcelona, le dijo esto. Y esto es la directriz que siguen las leyes de principio hasta el final por todos los reyes, ¿no? Lo vamos a ver. Procure y haga el dicho almirante que todos los que en ella van y más fueren de aquí en adelante traten muy bien y amorosamente a los dichos indios, sin que les hagan enojo alguno y procurando que tengan los unos con los otros mucha conversación y familiaridad, haciéndose las mejores obras que se pueda, que se les honre a los indios mucho, y si caso fuere que algunas personas trataren mal a los dichos indios, en cualquier manera, que sea el dicho almirante como visorrey, es decir, visorrey es rey vis, o sea, mi espejo, y gobernador de su Alteza, lo castigue mucho por su virtud de los poderes de sus Altezas que para ello lleva. Bueno, este es un documento que está en la recopilación de la ley de Indias y está ahí en el archivo de Indias en Sevilla. Esta mujer no solo eso, lo demostró con hechos, por ejemplo, liberando a 300 indios esclavos que trajo Colón por su cuenta y riesgo y los trajo para compensar las enormes pérdidas que tenía Colón con sus viajes a América. Invirtió toda su fortuna Colón en sus viajes a América. Se habla siempre de la corona de Castilla, pero Colón puso toda su fortuna y él, como era una ruina, pues trajo por su cuenta y riesgo 300 indios, que es la famosa expresión de Isabel la Católica, contada por su cronista Hernando del Pulgar, que le dijo que quién era Colón para hacer esclavos a sus vasallos que habían ido a América a salvar almas para el cielo y no traer esclavos para la tierra. Además de muchas otras muestras de contundencia enérgica que dio Isabel con el tema de los indios en su defensa. No voy a entrar mucho en ello, ya no quiero o puedo dedicar más tiempo. Bueno, desmontando mitos. Los primeros españoles que van allí, porque lo reflejan todo, llevaban escribanos. Llevaban escribanos obligatoriamente para levantar acta de lo que se hacía. Los españoles en algunas crónicas habla de costumbres bárbaras, de prácticas aberrantes y habla de los salvajes, ¿no? Es muy habitual que utilizaran el término los salvajes. Luego Bartolomé Casas viene a contar lo contrario, pero las primeras impresiones fueron terribles, ¿no? Fueron terribles y, bueno, esto es una pintura, época precolombina, de costumbres. Ahí ven cabezas, piernas, costumbres que consideran aberrantes, ¿no? Entonces las consideran aberrantes, yo hoy también las considero, ¿no? Comerse a una persona humana. Bueno, vamos a ver testimonios y vamos a ver qué dicen las leyes sobre esas situaciones que se encontraron. Esto es Bernal Díaz del Castillo, que fue un hombre, un soldado de Hernán Cortés, que le acompañó, escribió una obra, para mí muy valiosa, porque los abogados valoramos mucho los testigos que dan exactitud, precisión, detalles, nombres, lugares, se da fiabilidad al testimonio. Y Bernal Díaz del Castillo en eso pues cuenta con pelos y señales casi día por día lo que allí se encontraron. Y él dijo, en el pueblo cacique del indio Olintecle había rimeros con calaveras de 100.000 y otras 100.000 más sin poder contabilizar otros rimeros de zancarrones y huesos que no se podían contar. Bueno, eso que contó es verdad, ahí están las fotos. Esto es México, de hecho en hallazgos arqueológicos encuentran abajo muros puestos con calaveras humanas que hacían forma lo utilizaban como ladrillo y arriba exactamente es otra pared, fachada de calaveras de personas sacrificadas, ¿no? Estos 100.000 y otros 100.000, bueno, estas cifras nadie les da valor, las cifras se decían a ojo y se decían para impresionar, ¿no? Impresionar. Decir que había 50 muertos no impresionaba a nadie, pero lógicamente hace lo mismo Bartolomé de las Casas en su crónica de la destrucción de las Indias, ¿no? No son fiables, pero él y todos estos cronistas hablaban a ojo de un cubero y con la intención de impresionar. ¿Qué más cosas encontraron allí? Pues bueno, Carlos V en 1523, fíjense que Tenochtitlán había caído en 1521. Estamos hablando de hechos, sobre todo, que afectan a Mesoamérica, afectan a una parte de América, que es México, ¿no? Ordenamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias, gobernadores, etcétera, que prohíban expresamente con graves penas a los indios idolatrar y comer carne humana, aunque sea de los prisioneros y muertos de guerra. Si cuando llegan los primeros
conflictos y choques, y tengo aquí creo que alguna expresión de Hernán Cortés, con caciques indios, pues dicen, usted, esto no se puede comer al prójimo, ¿eh? Y dicen, bueno, es que son prisioneros o son muertos de guerra. Entonces buscaban una excusa, ¿no? Pero fíjense en lo que estaba pasando, ¿no? O sea, las leyes reflejan realidades que pasaban allí, ¿no? Luego otra realidad, Carlos I, Nesto y la emperatriz gobernadora de Toledo, Isabel de Portugal. Alguien decía con mucho acierto ayer, dice, es que qué valiosas las Isabeles en España, me refiero, siempre hablando de historia, ¿no? No me juzguen mal, pues están pensando en otras cosas, Isabel I y Isabel de Portugal. La emperatriz tuvo un papel destacadísimo en la defensa de América, entre otras razones porque como mujer de Carlos V él estaba todavía de guerra y estaba en Flandes, ¿no? Entonces, bueno, una de las órdenes, cédulas, es prohibimos y no defendemos a los caciques principales tener, vender, trocar por esclavos a los indios que les estuvieran sujetos. Aquí lo que quiero decir es que dicen los españoles tienen esclavos. No, es que los indios tenían esclavos. Y los españoles fuimos esclavos. Y los cristianos fuimos esclavos de los musulmanes. Y en particular las mujeres, que eran muy cotizadas, ¿eh? Cuando la reina Isabel deciden echar a los musulmanes de la península, que no se les ha echado de ningún lado, por cierto, de la península, ya no solo por la fe y por la unidad, que también, es que allí había hombres que tenían a sus mujeres, a sus hijas, a sus hermanas, en poder de los musulmanes, raptadas, que era un enorme y fabuloso negocio, el harén de mujeres que se vendía al norte de África o al mercado turco. Y hay un caso histórico muy concreto. Isabel de Solís, una niña de 14 años, raptada junto a su padre, al que le pidieron dinero, se convirtió en Zoraida, una concubina de Mulay Hacén, un señor de 44 años, hoy se llamaría pederastia, que fue causa entre sí de la lucha o una guerra civil entre Boabdil con su padre y Fátima, la madre de Boabdil, precisamente por los celos que le había provocado esa niña cristiana convertida en la preferida de Mulay Hacén. Eso era un negocio que motiva. El señor de Sevilla, de Córdoba, sí, luchaba por su fe, también luchaba por rescatar a su hermana, o a su hija, o a sus padres. O sea, había una realidad que el mundo antiguo era bastante duro y cruel, mucho más de lo que nos imaginamos. Existían esclavos, y con eso quiero decir que los cristianos también fuimos esclavos, que esto era una cosa absolutamente normal. Felipe IV, rey de España. Usaban los indios al tiempo de su gentilidad vender a sus hijas a quien más le diese. Felipe IV, para casarse con ellas, porque no es justo permitir a la cristiandad tan pernicioso abuso contra el servicio de Dios, pues no se contrae los matrimonios con libertad por hacer las indias la voluntad de sus padres y los maridos las tratan como esclavas, faltando al amor y lealtad al matrimonio y viviendo en perpetuo aborrecimiento, con inquietud de los pueblos. Qué bien narraban los reyes, no necesitamos nosotros contarlo, sino que lo cuenten ellos, ¿no? Con inquietud de los pueblos. Ordenamos y mandamos que ningún indio ni india reciba cosa alguna en mucha o poca cantidad, ni en servicio, ni en otro género de paga, en especie del indio que se hubiese de casar con su hija, so pena de 50 azotes, y de quedar inhábil de tener oficio de república. Fíjense lo que están diciendo, lo subrayo. Los indios servían al rey. Había indios que servían al rey. Es que no había españoles suficientes para poblar América. España es una península de 500.000 kilómetros cuadrados. América son 22 millones de kilómetros cuadrados. Son 40 veces España. O sea, había una realidad, y además lo tenemos en los documentos, que había indios que servían al rey, y luego los vamos a ver. Y restituir lo que llevo para nuestra cámara, y si fuera indio principal, quede por mecegual. Y los indios que fueran justicias de este rey, lo que estoy diciendo, alguaciles lo ejecuten. Y el gobernador y justicia mayor de la provincia lo haga ejecutar y se les hará cargo en residencia, los juicios de residencia. Esto también me quiero parar un poquito hoy. Otra práctica aberrante, otro hecho que nos cuentan no las leyes, sino los testigos de la época. Bernal Díaz del Castillo. No tiene desperdicio, además. Son libros muy fáciles de leer, como las cartas de relación de Hernán Cortés. Muy aconsejable. En América no lo lee nadie, pero deberían. Esto os envía el capitán Xicotenga, Chacalteca, unos principales aliados. Que comáis si sois teules, es decir, dioses, como dicen los de Cempoal, que era una isla, la primera que tomó pie o posesión Cortés. Y si queréis sacrificios, tomad estas 4 mujeres que sacrifiquéis y podéis comer sus carnes y corazones, porque no sabemos de qué manera lo hacéis. Y por eso no la hemos sacrificado ahora delante de vosotros.
Y Cortés respondió con nuestras lenguas, es decir, traductores, que ya les había enviado a decir que quiere paz y que no venía a dar guerra. Y les venían a rogar y manifestar de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es en quien creemos y adoramos, y el emperador Carlos, cuyos vasallos somos, que no maten ni sacrifiquen a ninguna persona como lo suelen hacer, y que todos nosotros somos hombres de carne y hueso, es decir, no somos teules, como ellos, y no teules, sino cristianos, y que no tenemos por costumbre de matar a ningunos, y que si matar quisiéramos, que todas las veces nos dieran guerra de día y de noche, había en ellos hartos en que pudiéramos hacerles crueldades. O sea, te dan las mujeres, vamos a ver cómo eran las mujeres en la época, te dan las mujeres para que te las comas o las sacrifiques. Esta es la siguiente idea que quiero exponer. No se pueden imaginar el cambio que supuso para las mujeres la llegada de las leyes, la llegada de los españoles. Vivimos en tiempos muy justos de defensa de los derechos de la mujer, pero es que la mujer, lo hemos visto, eran objetos, eran mercancías, servían para cargar, servían para sacrificarlas, servía para dejarlas embarazadas, vean el libro de Marcelo Gullo, y comerse los niños, hacían granjas de mujeres. Entonces, la mujer pasa de ser un objeto a ser un sujeto de derecho. En las leyes de Indias la mujer es un sujeto de derecho, que algunos derechos tenía que ejercer el marido, esto hasta el siglo XX, tenía que ejercer el marido, pero es un sujeto de derecho con los mismos derechos que cualquier ser humano. Las mujeres viudas, solteras, en fin, había mujeres que no tenían necesidad de ningún hombre para ejercer sus derechos, pero esto cambia la realidad de América enormemente. Entonces, primer mito, no era la Arcadia Feliz, no era Walt Disney, no se lo crean, porque ya oyes algunas voces, incluso políticas, ¿no?, que dicen que el mundo antes de Colón era maravilloso, había una igualdad absoluta, vivían en el medio ambiente, no había daño medioambiental y que eso era el oasis, ¿no? Pues el oasis es lo que han visto antes. Por eso esta mujer, cuando dice que no se le debe nada a los españoles y que casi todo se le debe al mundo anterior, yo creo que esta mujer no está indocumentada. Esta mujer utiliza eso como arma política para engañar a parte de su pueblo, porque con los mexicanos no tenemos ningún problema y la sociedad mexicana española se entiende perfectamente, pero cuando ha dicho que antes de los españoles se le debe todo y que a los españoles no se les debe nada, pues figúrense todo lo que hemos leído, ¿no? De momento las leyes que he citado sobre minas, sobre puertos, sobre caminos, sobre cabildos, sobre que todavía existen en América, sobre matrimonios, no tenían leyes porque no tenían escritura. No tenían escritura, tenían pictogramas y tal, pero no tenían escritura. Figúrense si deben bastante a esa época, ¿no? Como el rey no lo puede decir, pues nosotros lo decimos, que lo que está diciendo es una falacia y que seguro que no hay ignorancia, que hay intencionalidad política, ¿no? A esta señora la podemos contestar, van a contestarle dos mexicanos, ¿no? O yo voy a utilizar dos testimonios de mexicanos, ¿no? Uno, José Vasconcelos, principios del siglo XX, este fue un candidato a presidente de México, fue un hombre, un pensador muy reconocido, que escribió un libro que se llama La raza cósmica, en donde precisamente habla que España hizo la raza cósmica, o sea, el mestizaje solo existe en los países hispanoamericanos. Y él dijo, no lo digo yo, y además tampoco lo mantendré o suscribiré 100%, él dice, España no debe perder perdón y no destruyó nada antes de llegar porque no había nada digno de conservar. Eso dijo José Vasconcelos, ¿no? Debía conocer un poco estas historias. Y Enrique Krause, que es un documentalista mexicano de hoy en día, en una entrevista decía también algo muy interesante, dice, México tiene melancolía, dice, por un pasado que nunca existió. O sea, que se lo han imaginado. Y dice, eso lo dice un documentalista mexicano. Octavio Paz, ya por acabar con los mexicanos, premio Nobel de Literatura, dijo que México no tenía ningún problema con España, que México tenía un problema consigo mismo, como diciendo, el problema de México es que tenemos que saber lo que somos o lo que hemos sido. En fin, quede ahí el mensaje, ¿no? Conflictos religiosos y promulgación de leyes de Burgos. Bueno, aquí quería entrar en una parte muy rápida. Las leyes de Burgos cambiaron la historia universal. El día 12 de octubre se descubre un continente
que además podemos hablar de que se descubre, aunque allí sienta mal, pero descubrir quiere decir quitar cobertura, no es nada indigno, ¿no? Cubrir quiere decir que esto está cubierto y si yo quito esto está descubierto, ¿no? Y igual que descubrimos nosotros aquello, ellos descubrieron esto, ¿no? Pues en 1492 es verdad que se llega a un continente al principio sin saberlo, pero lo que realmente cambia la historia de la humanidad son las leyes de Burgos. Y además lo dijo la Universidad de Oxford. Porque aquí, a la vista de todo eso que han visto ustedes, de todos esos seres que había allí, que, ojo, América es un continente muy grande, las Indias es un continente muy grande, no son lo mismo los incas que los mexicas, y no son lo mismo los zapotecas que los araucanos, o los chachapoyas que los huancas, o que los pastusos. O sea, América, Pascual de Andagoya, que era un explorador, dijo que había pueblos que a 25 leguas de allí no conocían la existencia unos de otros. Es como si de Gijón a Oviedo nadie supiera que existe Oviedo, ¿no? Pues había muchos micromundos, ¿no? Y no todos, por supuesto, eran iguales. Incluso, como digo, hay cosas muy importantes que vienen de América, ¿no? Y que aportan a América al mundo. Pero aquí se plantean esto, la condición humana, y además se lo plantea España. Pero se lo plantea España no porque seamos más listos y más guapos que los demás, sino porque nos encontramos con esta realidad. Mientras España está debatiendo sobre la naturaleza humana, sobre algunos pueblos nativos, como por ejemplo los caribes, que se encuentran en el Caribe, en los que los propios taínos llamaban los comehombres. Bueno, saben ustedes que el primer viaje de Colón quedaron allí 14 hombres en un fuerte que se llamó Natividad. Cuando volvieron se encontraron muslos y brazos en los árboles como si fueran jamones, ¿eh? Es lo que cuentan literalmente, o sea, se los habían comido. Entonces, había taínos, que era un pueblo amistoso, un pueblo que en general tuvo muy buena relación con Colón, y había caribes, que eran caníbales, y que, bueno, pues contra esa realidad, algunos españoles decían que eran animales que hablaban, o sea, no les daban la condición humana. Pues la Escuela de Salamanca, la ley de Burgos, en resumen, acaba aquí, diciendo todos los hombres son iguales y por derecho natural tienen unos derechos al nacer, tienen una naturaleza civil, tienen derecho a defenderse, los mares son comunes, esto en contra los intereses del rey de España. Dicen que el océano es un mar abierto, que se puede navegar por todos, en contra de lo que decía el rey de España, lo que le interesaba. El hereje no pierde sus derechos de sus bienes, la única causa justa de guerra es por una injuria recibida, hablaré de eso, los indios tienen derecho a vivir en sus costumbres y solo se exceptúan leyes inhumanas que perjudiquen a los inocentes. Bueno, esas son las leyes de Burgos que, como digo, esto cambia y cambia y es un pensamiento filosófico que influye, por supuesto, a siglos posteriores, aunque no lo quieran reconocer o no lo sepan. Y mientras esto se está diciendo en España, porque se está enfrentando a esta realidad, para que vean el mundo lo que se estaba decidiendo, en Inglaterra, en esos tiempos se legislaba, por ejemplo, para que no se pudieran reunir más de 5 católicos juntos, so pena de muerte, para que no se pudiera ayudar en la liturgia a ningún sacerdote católico bajo pena de muerte, o, por ejemplo, en Suiza, país que tiene referencias universales de país desarrollado, tenían un señor que se llama Calvino, con un fabuloso monumento en Ginebra, que ejecutaba católicos y prendía fuego a católicos, entre ellos a Miguel Servet, un sabio español que hizo un comentario a su obra y le prendieron fuego con leña húmeda para que sufriese más, para que tardase más en morir. Los asistentes, el público asistente, pues llevaba leña seca para favorecer la muerte más rápida. O sea, eso era el mundo y España estaba en otra cosa, pero porque se encontró otra realidad, se encontró otras circunstancias y tuvo que valorar cosas que nadie se planteó. Por eso España es pionera en lo que dice este señor, James Brown Scott. Por cierto, este señor luchó en el 7º Regimiento de Infantería contra los españoles en Cuba. Luego se hizo muy hispanista, pero este señor escribió una obra que se llama The Spanish Origin of International Law y otras obras que dice que el origen de los derechos humanos están aquí, en las leyes de Burgos. Y además este señor fue encargado por Estados Unidos para crear la Sociedad de Naciones y luego la ONU. O sea, que alguien que sabía de esto. Bueno, no voy a hablar las leyes de Burgos, solo mensajes para los que no pudieron estar otra vez.
Entre otras cosas, la ley de Burgos regula el trabajo de menores. Y en 1512 dicen que los menores de 14 años no pueden trabajar. También con inteligencia, porque los menores los utilizaban para culturizarlos, para aprender la religión, el catecismo, pero no podían trabajar. Bueno, pues la avanzada de Inglaterra, hasta 1809, la ley fabril inglesa no prohibía trabajar a los menores de 9 años en lugares no ventilados. Si eran ventilados, podían trabajar con 6 años o con 5, los que hicieran falta. Esta ley se promulga en Alemania en 1836. En 1841, la ley Guizot francesa prohíbe el trabajo de menores de 8 años en fábricas, manufacturas y talleres. Y en Estados Unidos, en 1836, se prohíbe trabajar solamente en los 3 meses de colegio, de escuela. El resto, por supuesto, podían trabajar. Bueno, otro aspecto que quiero parar un poquito, que es la religiosidad, persuasión, inmunidad de las iglesias. Bueno, esto realmente uno se tiene que preguntar, y aquí en Europa yo he visto documentales aberrantes, ¿no?, de National Geographic, que ponen a un cura con unos tíos atados allí con la cruz y a palos, pues tienen que hacerse católicos. Eso es una idiotez, porque nadie profundiza o asume creencias profundas con la amenaza, ¿no?, sino con todo lo contrario. Ya lo decían, por cierto, las partidas de Alfonso X el Sabio. Y aquí hay toda una legislación tremenda, fabulosa, en las leyes de Indias para convertir literalmente a los indios por métodos suaves y pacíficos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Felipe II, conciértese con el cacique principal que está de paz y confina con los indios en guerra, que los procure atraer a su tierra a divertirse o a otra cosa semejante. Y para entonces estén allí los predicadores con algunos españoles e indios amigos secretamente, de manera que haya seguridad y cuando sea tiempo, descubran, sean llamados, junto con los demás, por sus lenguas e intérpretes, comiencen a enseñar la doctrina cristiana, y para que oigan con más veneración y admiración, estén revestidos al menos con albas o sobrepellices, o sea, que estén bien vestidos, llamativos, y estelas, y con la Santa Cruz en las manos. Y a los cristianos la oigan con grandísimo acatamiento y veneración. Esto habla de hacer una misa, porque a su imitación los infieles se aficionan a ser enseñados. Y si para causarles más admiración y atención pareciere conveniente, podrán usar la música de cantores y ministriles, con que conmuevan a los indios a juntar, y de otros medios para amansar, pacificar y persuadir a los que estuviesen de guerra. Vamos a ver, la evangelización no tiene un pelo de tontos. Los misioneros, yo cuento en mi libro un anexo, una historia que no la voy a poder contar, real, de cómo planificaban la evangelización. Primero hacían protestaciones los misioneros. Es una preparación para el martirio. O sea, los misioneros asumían el martirio hasta el punto que Charles Loomis dice, es un escritor del siglo XIX, que no tiene desperdicio, no es americano, dice que en la costa oeste de Estados Unidos, que rara es la ciudad donde al menos 2 veces no se ha martirizado a sacerdotes católicos, ¿no? Y bueno, él se sorprende que viene del este de Estados Unidos y va llegando al oeste, y en el este están gente de raza blanca, y cuando va al oeste para recuperarse de un ictus, a unas misiones que le han recomendado que habían sido de Fray Junípero Serra, se encuentra indios y dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué cosa más rara? Aquí hay indios. Y entonces empieza a investigar y se hace un hispanista empedernido que dice unas cosas de Hernán Cortés y de Pizarro que si hoy las dijéramos no se pueden imaginar las etiquetas que nos pondrían. Pero bueno, lo dice él. Y a lo que voy es que se planificaba rigurosamente, de forma totalmente astuta e inteligente, la intromisión o entrada en zonas peligrosas, como fue la evangelización de Guatemala o las tierras de guerra que se llamaban, ¿no?, que fue una concesión que dio el rey Carlos V, después de todas las quejas que le llegaban, entre ellas Bartolomé de las Casas, para dejar unos territorios en exclusiva, que era el interés de Bartolomé de las Casas, en dominio de los dominicos, en este caso, igual lo hicieron los jesuitas, los franciscanos, en los que no podía entrar nadie que no fuera autorizado por los propios dominicos. Eso es una historia que acaba mal. Bueno, otro aspecto, por ejemplo, otras cosas que me acuerdo de las leyes de Indra regulan mucho cómo se debía predicar. Por ejemplo, dice que los religiosos tienen que ir con 3 elementos, obligatoriamente, con la Biblia, con semillas y con un instrumento musical. Tenían que saber tocar bien un instrumento musical, y si pudiera ser una mula. No sé si han visto la película La Misión, empieza, y eso es real, esto es así, lo dicen las leyes,
en la que un misionero se mete en una selva y se pone a tocar una flauta, ¿no? Un poco para atraerlos, y bueno, dicen que la música amansa, ¿no? Pues bueno, lo tenían todo, como digo, especialmente planificado. Y esta ley de Felipe II dice, que es otra parte importante de la evangelización, que se defiende y prohíbe a cualquier persona y estado asistir a las iglesias arrimados, ni echados a los altares, ni poner impedimento, ni estorben los santos oficios, mandando a los virreyes y demás autoridades hacer guardar con el rigor necesario que convenga la inmunidad eclesiástica. Efectivamente, las leyes indias obligan a poner iglesias cerca de las encomiendas, entre otras razones por esto, porque quien entraba a una iglesia tenía inmunidad, y esa inmunidad rigió siempre y para todo, excepto alguna excepción que se hizo para los pilotos y artilleros de las naves, que se refugiaban ahí porque no querían ir al océano, no querían volver, y hubo que poner unas limitaciones para la inmunidad. Esto yo tengo vivencias y las he contado aquí, creo que algunos tienen edad, también las habrán vivido. Yo recuerdo en las manifestaciones, los años 70, cuando vivía Franco, la gente hacía manifestaciones, salían los grises corriendo y la gente se metía en las iglesias. Y ahí se había acabado la manifestación. O sea, las iglesias era un lugar pues que se había acabado, allí no se podía entrar, ¿no? Casi siempre se respetó, casi siempre. Carlos V, por ejemplo, quemó a unos comuneros en Mora de Toledo, se puede ver en la iglesia, cogió y prendió la iglesia con comuneros dentro, ¿no? Pero casi siempre se respetó. Bueno, matrimonios y mestizaje. Solo quiero que sepan, ya lo habrán visto y oído, Isabel la Católica ordena que se casen cristianos con indias y mujeres cristianas con algunos indios. Y también lo dice Fernando el Católico después, por si había alguna duda. Esto es la razón del mestizaje, o sea, la raza cósmica que hablaba José Vasconcelos. El mestizaje, estas mezclas, esto se dio en el mundo hispano, en los otros mundos era impensable, y lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, cuando dicen que exterminaron indios, primero, que ni se ordenó nunca exterminar indios, hacer el genocidio. Segundo, que no les interesaba exterminar indios. Y tercero, que uno, si tiene ojos, pues ve mestizos, mulatos, indígenas, europeos. Eso no se ve en ningún continente, solo se ve ahí. Y es lo que llevó a Vasconcelos a decir que se había inventado la raza cósmica, es una raza universal. Bueno, como digo, los reyes españoles no prohibieron los matrimonios, sino que los fomentaron. Lo fomentaron por una razón muy sencilla, porque para Isabel la Católica era admisible que hubiesen nacido hijos extramatrimoniales, hijos sin bautizar. Era inadmisible. O sea, igual que ahora tenemos una escala de valores de, yo qué sé, que ustedes quieran occidentales, para la Reina Católica no se podía admitir esas situaciones. Entonces, 1503, las leyes que he hablado, que se casen. Bueno, 1704, Francia, prohibición de matrimonios de blancos con negros, y prohibición de casarse negros entre sí, salvo que tuviese permiso del amo. En 1935, las leyes de Nuremberg, la que les voy a contar, prohibidos los matrimonios interraciales. En Inglaterra estaban prohibidos los matrimonios de los funcionarios ingleses con nativos. Y en Estados Unidos, 1967, eso es ayer. Aquí algunos hemos nacido, y algunos más que yo, también hay aquí en la sala que ya habían nacido. En 1967 hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que deroga 16 leyes de 16 estados que prohibían los matrimonios interraciales. Y en base a una sentencia del estado de Virginia, que ahí pongo un fundamento de esa sentencia, en la que se había dado el caso del lobbying contra el estado de Virginia, que era un hombre del estado de Virginia que se había casado con una mujer negra de Columbia. Y le condenaron a un año de cárcel, lógicamente, por casarse de razas diferentes. Y se suspendió la pena 25 años con la condición de que no volviera. Bueno, intervino la Corte Suprema, ahí está, el ponente Warren deliberó sobre este asunto, y el estado de Virginia decía claramente, en esto que viene en inglés, que más o menos lo que dice es que Dios nuestro Señor creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja, y las colocó en continentes separados. Y como no se puede interferir sus planes, esto demostraría o sería causa para que no hubiera matrimonios. Pues el hecho es que Dios separó las razas con la intención de que no se mezclase. Figúrense lo que dice el estado de Virginia en el año 67,
a diferencia del Dios de los católicos que decía que se casasen. O sea que estamos hablando, solo por hacer una comparación de leyes, pues bueno, de concepciones diferentes. La guerra y el justo título. Quiero ir. Otra de las cuestiones que se divulgan es que se obligaba por la guerra a hacerse católicos. Bueno, primero, esto es pensamiento de Francisco Vitoria. Francisco Vitoria, al rey Carlos V seguía con atención hasta el punto de que fue a una de sus reelecciones, es decir, una de sus clases magistrales, fue a la única que fue a la de indios, dice la ley: establecemos y mandamos que no se pueda hacer ni se haga guerra a los indios de ninguna provincia por recibir la Santa Fe Católica o nos den obediencia ni para ningún otro efecto. Esto es así. Y además fue así, primero lo que he dicho antes de la conversión pacífica, suave, etcétera, pero es que Francisco Vitoria decía: vamos a ver la experiencia que tuvimos aquí en España, en la península, forzando a convertirse a la fe, forzando que era los judíos o se hace católico, usted tiene que irse, o a los musulmanes directamente que se fueran o se convertían. Y decía Francisco Vitoria, dice, esto nos ha creado problemas sociales, era la propia sociedad cristiana quien rechazaba a los falsos conversos, la que demandaba que se expulsara, no era una voluntad de los reyes que se habían levantado por la mañana, era la propia sociedad quien lo demandaba, y decía, nos ha creado muchos problemas, y si alguien se convierte de forma ficticia o fingida, eso es sacrilegio. Y si se convierte para luego salirse de la fe católica, eso es apostasía. Desde el punto de vista canónico, o sea, faltas gravísimas. No se puede convertir a nadie por la fuerza. Y esto se traduce en leyes. Y luego, otra ley de Carlos I, que, por si queda duda, dice que si fueran agresores los indios y rompieran la guerra con mano armada a nuestros vasallos, poblaciones y tierras pacificadas, es decir, si los indios atacan a otros indios o a nosotros, se les hagan antes requerimientos necesarios, 1, 2 y 3 veces, y las demás que convengan, hasta traerlos a la paz con que, si están prevenciones no bastaren, sean castigados como justamente merecieran y no más, es decir, proporcionalmente. Y ordenamos que si fuera necesario hacerles guerra abierta y formada, se nos dé primero aviso al Consejo de Indias, con la causa y motivo que hubiere, para que nos proveamos lo que más convenga al servicio de Dios nuestro Señor. Vamos a ver, tú ves y oyes, además está en internet, algunas idioteces en las que pretenden pintar que se hacía un requerimiento, esto, a los indios, se les hacía en español o castellano, el indio no entendía nada, se les obligaba a convertirse y entonces se les mataba. Eso es una idiotez, porque eso no se le ocurrió a nadie y además que si querían matar indios no tenían que hacer esas idioteces. El requerimiento, y además eso te lo cuentan ahí, algunos vídeos de YouTube que yo he visto, qué maldad a los españoles que les obligaban a convertirse o les mataban, no. El requerimiento era un ultimátum. La guerra estaba perfectamente regulada. Las leyes están reguladas de guerra. Y además las leyes que están reguladas y las que sigue la doctrina humanista cristiana es las guerras defensivas, cuando hay una agresión previa y tiene que haber una reacción proporcional. Aquí lo dicen, que ordenamos que se les dé castigados como justamente merecen y no más, es decir, proporcionalmente, y que se les advierta 1 y 2 veces. También se dice que tienen que entender el ultimátum. El requerimiento es un ultimátum de toda la vida. Lo que ocurre es que eso se ha tergiversado. Y bueno, yo quiero que vean, deshaciendo otro mito, que esto de la guerra no era decir, usted o se hace católico o le mato. Eso no es, porque además eso es absurdo. O sea, eso nadie se hace católico. Se hace católico mientras estás aquí, pero cuando te sales de esa puerta tú eres lo que te da la gana, ¿no? Como es lógico y normal. Entonces, bueno, la guerra viene regulada y la guerra, como digo, solo podía hacerse por estas causas. Este cuadrito me viene bien para 2 cosas. Uno, para hablar de la guerra y otro para demostrar la obligación, entre comillas, de hacerse católicos. Esto es un juicio que tuvo Hernán Cortés contra Matienzo y Delgadillo, que está en el Archivo General de Indias, y es que a Cortés la audiencia le confiscó unas tierras. La justicia funcionaba. La primera audiencia, por ahí me hacen señas, 10 minutitos, no más.
Hernán Cortés se le confisca unas tierras, él entra en disputa con unos tíos que le odiaban, que era Matienzo y Delgadillo, unos personajes, y en su juicio lleva 25 testigos. Verán ustedes el 17, 16, Juan García Ecachi, Alonso Acali, Alonso Cualavil Ulache, principal de Ocatlán, vecino de Cuilipán, gobernador de Cuilipán, Atonal, principal de Yepeque, Mezquelle, gobernador Suchil, gobernador de Maschulichil, nos perdonen, Azuelo, Cale, en fin, testigos de Cortés. Declaran a favor de Cortés, hombre, no era Cortés tan malo que se llevaba mal con los indios, pues declaran a su favor, y además con sus cargos principales. Y además estos, en la ley de Indias, como no eran católicos, dicen que juran por sus costumbres y su forma de jurar. O sea, no se les obligaba a ser cristianos. Es decir, no se les obliga, y aquí tengo las leyes, tengo el juicio de Hernán Cortés, unas hojas en las que ellos juran según sus costumbres. Y les vale, porque, como es lógico, pues a nadie se le puede imponer. Este señor, Titu Cusi Yupanqui, este señor era aliado de Carlos V, y este señor ayudó a Carlos V a derrotar y a ejecutar a unos españoles que se sublevaron contra las leyes de Indias, que fueron Gonzalo Pizarro, Francisco Girón y Francisco Sánchez. Este señor, bueno, Carlos I, en otra ley, para que vean ustedes que eso fue todas las claves de la convivencia de España con los indígenas, fue que se les dio autogobierno, y aquí lo dice Carlos V, y se respetaron sus usos y costumbres siempre y cuando no fueran prácticas aberrantes o contra la sagrada religión. Carlos V, en otra norma, dice que a los indios de Tlaxcala, que fueron los primeros que en la Nueva España recibieron la Santa Fe católica, pues que se guarden las ordenanzas de Tlaxcala y que el cacique se le trate como gobernador en igualdad de condiciones que los demás gobernadores españoles. La eficacia y el poder coercitivo. Bueno, vean ustedes la estructura que se monta aquí. Se monta aquí. Todo esto para rebatir aquello de que las leyes no se cumplían. Esto es una idiotez. Bueno, nunca se dijo, mientras estaban en vigor nunca se dijo en el siglo XX. Figúrense las estructuras que había: Consejo de Indias, virreyes, gobernadores indígenas, lo que acabamos de ver, visitadores de indios, una figura específica de protección a los indios, audiencias reales, reales chancillerías, fiscales, oidores, cabildos, cacicazgos, alcaldes, regidores, alcaldes del crimen, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esta estructura que perduró 300 años. Si unas leyes no funcionan, un ordenamiento jurídico eficaz, ¿creen ustedes que va a durar 300 años? Bueno, ¿cómo se controlaban las leyes o qué mecanismos que también se crearon para el control de las leyes? Pues uno importantísimo fue los juicios de residencia. Los juicios de residencia, me quería haber extendido un poco más, pasaré deprisa. Esto era un sistema de control que se hacía a todos los servidores de los reyes, se hacía a todos, sin distinción. Y son a los virreyes, gobernadores, capitanes generales, oidores, jueces, alcaldes del crimen, responsables de correos, fiscales, cualesquiera ministros de las audiencias reales, tasadores de tributos, visitadores, alcaldes ordinarios, regidores, escribanos y oficiales de concejos, pilotos y maestros de navegación, excepto marineros, artilleros y soldados de plaza sencilla. Todos estos pasaban, al acabar su servicio, por un juicio en el que, por una denuncia indirecta, testimonio directo o indirecto, indirecto es que a mí me han contado que el alcalde de Gijón pues, le han regalado un coche en Madrid. Pues esa era una denuncia que obligaba al alcalde de Gijón a estar en una plaza fija, por eso se llama juicio de residencia, y someterse al juicio. Los juicios tienen el cargo de prohibir abandonar la ciudad, limitación de movimientos, había incluso embargo preventivo de bienes, tenían que pagar a los jueces de residencia, y esto luego se fue flexibilizando un poco, porque imagínense los abusos que había, entre ellos contra el propio Hernán Cortés, que le tuvieron 20 años de juicio de residencia. ¿Ustedes imaginan que a nuestros políticos les hiciésemos juicios de residencia en el siglo XXI? Que pudiésemos decir, no, es que he oído yo. Pues esto existía. Y esto era suficientemente disuasorio, porque acababa con algunos con ejecución y normalmente con multas. Y ser de servido el rey. Ser de servido el rey es que se te había acabado la carrera de servicio al rey, se te había acabado los privilegios, las oportunidades, etc. Lewis Hanke, un historiador norteamericano,
muy prestigioso, fue presidente de la Academia de Estados Unidos de Historia, vivió en Sevilla 5 años y un gran investigador del Archivo de Indias. Y miren lo que dicen, esto sobre que no se aplicaban las leyes. Tengo más testimonios, pero vamos a usar este que tiene mucha autoridad. La vida oficial en las Indias se ajustó a reglas férreas y pobre de la persona descuidada que les desobedeciera. Toda una sección de la recuperación de las leyes de los reinos de India se dedica a procedencias, ceremonias y cortesías. En Filipinas, la amistad con los naturales era atestiguada formalmente ante un notario público para hacerla oficial, es decir, para no abusar de los filipinos. En realidad, los españoles estaban tan habituados a certificar cada acción que llevaban a cabo que los notarios públicos eran tan característicos en sus expediciones como los frailes o la pólvora. La extraordinaria preocupación por la legalidad manifestada por un simple soldado raso se revelaba de muchas maneras. Los súbditos españoles estaban tan plenamente saturados de legalismo, como ahora, que ni siquiera se les ocurría rebelarse contra la ley sin un apoyo legal. O sea, esto, para que digan que no se cumplen las leyes, esto no se dijo nunca. Bueno, esto no se lo van a creer si no lo leen. Felipe II dice: Rey de España, ordenamos y mandamos que sean castigados con mayor rigor los españoles que injuriaren o ofendieren o maltrataren a indios que sus mismos delitos se cometiesen contra españoles, y los declaramos por delitos públicos. Esto, esta es una carta de Carlos V al provincial de dominicos de Perú diciendo que si se entera de que se incumplen las leyes, que se lo diga de inmediato. Hemos hablado desmontando mitos. También hay que decir que hay un agujero negro, hay un espacio donde se podían producir abusos, que eran las encomiendas. Las encomiendas era el sistema que se dio ya en la península ibérica, en el sur de España, para fomentar la población de nativos de aquí, que era una concesión del rey para explotar una mina, una pesquería de perlas o una gran plantación agrícola o ganadera. Se llamaban encomiendas. Esto conllevaba una serie de obligaciones, por supuesto, derechos a los indios, de salario justo, de descanso, pues 40 días cada 5 meses de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores hoy nos da 30 días al año. Imagínense, 40 días cada 5 meses. En fin, había unas leyes que trataban de proteger al indio. En las encomiendas se llegaba continuamente, y por eso Carlos V llega a ordenar la extinción de las encomiendas y produce una guerra contra las leyes de Indias, por la orden de Carlos V, que acabó con la muerte, como he contado antes, de notables españoles por rebelarse contra las leyes de Carlos V. Y en el caso de Lima, por ejemplo, tenemos un dato para que valoremos lo que supuso eso. Las encomiendas, en Lima había 20 familias, de los 5.000 españoles que estaban residiendo en Lima, había 20 familias con encomiendas. 20 familias son 100 personas, no 120. O sea, de los 5.000 que había allí, pues había arquitectos, había ganaderos, había músicos, había religiosos, había maestros de oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que había un porcentaje de personas que podían someterse a abusos o a practicar abusos. Pero para desfacer mitos, ¿quiénes eran los principales encomenderos de Lima? Pues este señor de allí, que se llama Carlos Melchor Inca, que era nieto de Huayna Cápac, un emperador inca. Ese es el principal encomendero de Lima, en 1570. Y en Nueva España, la principal encomendera se llamaba Isabel de Montezuma. Eso demuestra, como he dicho antes, que se integran en las estructuras existentes, se integran los propios indios. Muchos de sumo gusto, no son todos los indios contra todos los españoles, no, pues como es la pura realidad. Unos son más afines, otros no, y muchos, empezando por los aliados que tuvo Cortés y estuvo Colón, pues se pusieron de parte de los españoles casi desde el principio. Pero, ¿quiénes llevaban a los indios a las encomiendas? Pues lo tenemos por escrito. Este señor Vázquez de Espinosa habla que es un misionero teólogo que estuvo 14 años y hace la crónica de las Indias Occidentales, va visitando toda América, y aquí pone los salarios que cobraban los sacerdotes, los protectores, los contadores, el hospital médico y los curacas de indios. Los curacas de indios eran los que reclutaban indios para llevarlos a las encomiendas. Y ahí al lado tenemos, cobraban 1.000 pesos. O sea, los propios caciques indios reclutaban a los indios para llevar las encomiendas. Como es lógico, porque además no había españoles para imponer por la fuerza nada, ¿no? No en todos los sitios.
Y aquí tenemos los indios que se reclutaban para la encomienda, para la mina de Castrovirreina, Cerros de San Juan y Trinidad. Pues Aymaras 456, Andamarcas 147, Parinas Cocha 254, Arequipa 380. O sea, estos indios son los que habían reclutado unos caciques para llevarlos a las encomiendas. O sea, entran en el sistema, como es lógico. Pues ellos participan porque tienen ventajas, ¿no?, al participar del sistema. ¿Qué se hizo para proteger a los indios? El protector de indios, una figura que no existe en ningún lado, y ese protector de indios era un funcionario que se sometía a juicio de residencia, que su misión era visitar cómo estaban los indios. Tenía que ser persona de probada honestidad, juicios de residencia cada 2 años. A los otros, cuando acababa el mandato, a estos cada 2 años. O sea, vamos a ver, los reyes no se chupaban el dedo, ¿eh? Los reyes eran antiguos, pero conocían sus vasallos y sabían lo que se hacían, ¿no? Tenían obligación de hacer libros de visitas a las encomiendas y se remitían para el control del Consejo de Indias. No quita que, como en todas partes, se infringieran leyes. Sobre las leyes dicen no se cumplían, y yo llego al día de hoy, que llevo 38 años ejerciendo de abogado, y les voy a decir, tampoco se cumplen hoy en día. Muchas leyes no se cumplen, tenemos muchos ejemplos, pero tráfico de drogas, aquí van ustedes a Nueva York, van a Panamá, van a Roma y dicen, quiero comprar drogas, pues casi lo pueden comprar donde quieran. Trata de blancas, pues también hay, casi a la vista nuestra, ¿no? Explotación laboral, pues todos los que ustedes quieran. Explotación infantil, pues van a países donde ustedes quieran. Es decir, las leyes, un ordenamiento jurídico eficaz, como hemos visto Lewis Hanke, como han dicho otros, es obvio, pero siempre hay delitos y delincuentes, y además van por delante de la ley. Incluso en España les puedo decir que hay sentencias que no se cumplen, que tiene usted la sentencia del juez con el papel y ahora ¿qué hago yo con esto? Lo pongo ahí en la pared de mi despacho y voy a ganar el juicio, pero ahora usted no puede ir más allá. Entonces, todos los ordenamientos jurídicos son imperfectos y no se puede decir que las leyes no se cumplieran. Isabel la Católica. Bueno, yo, por lo que he contado de Isabel la Católica, quiero con esta imagen que ustedes vean que es inadmisible, inaudito, que hoy la población afroamericana tirase estatuas de Martin Luther King o de John Fitzgerald Kennedy por ir contra los negros. Pues cuando se tiran las estatuas de Isabel la Católica por ir contra los indios es lo mismo. O sea, Isabel la Católica está al plano de estos señores porque si hubo alguien que desde el primer momento protegió a los indios de palabra y obra, fue Isabel la Católica. Entonces, cada vez que quieren desviar la atención, porque tienen sus problemas en sus países y quieren desviar la atención a la culpable, pues tienen la estatua de Isabel la Católica, injustamente, de Colón y de Cervantes, que no sé qué pinta Cervantes en todo esto. Pues también han tirado las estatuas de Cervantes. Y, para ir concluyendo, miren, yo creo que nuestros tatarabuelos, creo casi seguro que no estuvieron en América, porque estamos nosotros aquí. Y yo no creo que se pueda transmitir la culpa por vía genética. En las sociedades modernas, en Europa, lo que haga mi hermano es responsable mi hermano, no yo, lo que haga mi hija o mi padre. Hay una responsabilidad personal de los actos culpables. Pero transmisión genética no se transmiten. Pero si hay alguien que no tiene que pedir disculpas, es el rey de España, precisamente, por todo lo que he contado. O sea, los reyes tienen un expediente. Esto no hace falta ser monárquico, republicano, sean lo que ustedes quieran. Tienen un expediente impoluto de defensa de los derechos de los indígenas de palabra y obra, y les he contado leyes, son 6.500, no puedo contarles todas. Entonces, si hay alguien que no tiene que pedir disculpas, es el rey de España. Y como no lo puede decir, pues lo decimos nosotros. Valoraciones extranjeras. Estoy acabando. Esto lo dice una filósofa historiadora italiana, ¿no? El Estado moderno respetuoso de la libertad no nace en la Europa centro-septentrional, donde al contrario que en España se afirmaba la modernidad fundada sobre el instinto de dominar, libido dominandi, el derecho de conquista. El Estado moderno respetuoso de la libertad de la persona nace en España a cuenta de personalidades únicas como Isabel la Católica o Francisco de Vitoria. Hay otros, Augusto Romero Zamora, este es un diplomático nicaragüense, habla de las leyes de Indias, dicen que las leyes de Indias es la demostración palpable que fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después con la independencia. Charles Loomis, alguno ya lo habrá oído, pero lo vamos a leer aquí para los que son nuevos. Este es un periodista, historiador norteamericano del siglo XIX, ¿no? Que les he contado antes, ¿no? Cómo descubrió
el hispanismo. Una de las causas más asombrosas de los exploradores españoles, casi tan notable como la propia exploración, es el espíritu humanitario y progresivo que desde el principio hasta el fin caracterizó a sus instituciones. Algunas historias que han perdurado pintan a esa heroica nación como cruel para los indios, pero la verdad es que la conducta de España en este particular debería avergonzarnos. La legislación española referente a los indios de todas partes era incomparablemente más extensa, más comprensiva, más sistemática y más humanitaria que la de Gran Bretaña, Francia, las colonias y las de Estados Unidos todas juntas. Bueno, y conclusión. Vamos a ver, la leyenda negra, aquí no hay leyendas rosas, ni verdes, ni amarillas. Aquí hay leyenda negra, que es propaganda, es la exageración, la distorsión de realidades, haciendo de lo particular o excepcional lo general y ocultando todo lo general y todo lo que tenía mérito. La leyenda negra, la propaganda o leyenda negra se rebate con la verdad histórica, que es lo que yo he pretendido con estos datos que les he dado ahí, con esas leyes, que no las cuento yo, las han leído ustedes. Y la leyenda negra hace mucho daño, a nivel comercial, empresarial, político, no les quiero ni decir, a nivel comercial en América, pues para que España no compita, y tengo vivencias, pues fuera, lo español, aquí está el holandés, aquí está el francés, incluso aquí está cualquiera, ¿no? Porque la leyenda negra hace un daño comercial, empresarial, político, no digamos, impresionante. Y creo que es hora de despertarse. Como decía Santa Teresa de Jesús, la verdad siempre padece, pero nunca perece. Lo que tenemos que hacer es esforzarnos en contar esto. Y en las universidades prácticamente esto ha desaparecido, en los colegios, institutos, no digamos, y como dice un amigo mío, profesor argentino, dice que mantiene la cátedra de Derecho Indiano porque además está en vigor, muchas de estas instituciones siguen en vigor allí. Dice Julio, dice, las leyes de Indias es la bomba atómica contra la leyenda negra, que lo acaban de leer ustedes, dice la bomba atómica contra la leyenda negra. Y quiero concluir con este pensamiento, ¿no?, de Ramiro Maeztu. Generalmente en España las falsedades las hemos dejado circular, sin tomarnos la molestia de enterrarnos. Pero esto de no enterrarnos es inconsciencia, y la inconsciencia es una forma de muerte. La característica de la consciencia es la inquietud, lo que estamos haciendo aquí, la vigilancia constante, la perenne disposición a la defensa. Ser es defenderse, que creo que es lo que tenemos que hacer con esto por nuestro bien. Muchas gracias. Esto es todo.